Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Estamos muy contentos porque vamos a comenzar nuestro cuarto programa de diálogo. Y la idea es informarnos, escuchar a personas que tienen altos niveles de competencia en distintas áreas. Y hoy día tenemos el gusto de recibir a dos abogadas. La señora Carola Rivas, ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. Ella estudió en la Universidad Católica de Chile, y tenemos también el honor de recibir a la jueza Margarita Sangüesa del primer juzgado civil de Concepción. Ella también es abogada, obviamente, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de nuestra casa donde grabamos estos programas. Y la verdad que hemos vivido una reforma judicial importante, muy importante en estos últimos años, y yo tengo la sensación que mucha gente no sabe en qué consiste y no sabe distinguir entre un juzgado civil, un juzgado penal, de familia, tampoco entiende muy bien qué significa la Corte de Apelación, y por eso que ellas han tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros sobre estos temas. Y yo quisiera plantearles, en primer lugar, si alguien pudiera explicarle a las personas que nos escuchan, por ejemplo, qué es lo que es el Ministerio Público, tan simple como eso. ¿Qué es lo que es el Ministerio Público? Bueno, hoy en día el Ministerio Público es aquel que investiga las causas penales. En nuestro sistema anterior teníamos en el juez concentrada la investigación y la resolución de un juicio penal, ¿ya? Hoy en día el Ministerio Público es el ente investigador, aquel que dirige y lleva la investigación hasta el juez que le toca resolver, digamos. Hay un juez de garantía, que es el que, bueno, como su nombre lo indica, ve lo que son las garantías constitucionales del imputado, ¿ya? Que no sean vulneradas en este proceso de investigación. Y luego hay algunos juicios que los ve procedimientos abreviados que los ve el juez de garantía, y lo demás pasa al tribunal oral en lo penal, que es un tribunal colegiado, ¿ya? En donde se lleva toda esta investigación, todo este proceso, y se tiene que resolver. Es un ente distinto del juez. Lo interesante es recalcar eso, que el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial. El Ministerio Público es un órgano independiente que tiene su propia estructura, su propia ley orgánica y su propia cabeza a través del fiscal nacional, y con su propio sistema de elección. El Ministerio Público es la manifestación del poder del Estado en la persecución penal, y es exclusivo, incluso en el ejercicio de las acciones penales, y en ese sentido también es independiente del Poder Judicial y son órganos totalmente distintos. Perfecto. Ahora, el defensor público, ¿qué función tiene? El defensor hoy día, la Defensoría Penal Pública, hoy día es un organismo que pertenece al Poder Ejecutivo, porque es una institución que funciona al alero del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, forma parte del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y a través de la Defensoría Penal Pública se manifiesta la obligación que tiene todo Estado de proporcionar defensa gratuita y de calidad a los imputados en un proceso penal. Perfecto. Ahora, otra pregunta que yo quisiera hacerle es la siguiente. Toda esta estructura se da solamente en el tema penal, no así el tema civil. ¿Estoy en lo correcto o no? Hasta hoy día no se da en el tema civil porque la materia civil todavía no está recaída en un tribunal reformado. Es algo que viene. El propio Estado decidió en qué momento le va a tocar a cada materia o a cada tribunal reformarse y llegar a este sistema oral, público, transparente, que es lo que pretenden llegar todos los procesos. En este sentido, por eso se parte con un proceso penal, por prácticamente el interés que genera la transparencia en ese tipo de materias.
luego se siguió con un proceso de familia, luego el proceso laboral. Ahora lo que queda entonces es el proceso civil, cuya ley de procedimiento está ingresada hace más de 4 años. Se ingresó primero un Código Procesal Civil nuevo en el gobierno anterior de doña Michelle Bachelet. En el gobierno del presidente Piñera se ingresó un nuevo proyecto y que ya estaba en discusión cuando en este gobierno se paraliza un poco la tramitación en la espera de que se dicten leyes orgánicas que puedan materializar, como se dice, la orgánica del nuevo procedimiento, pero que viene bien. Bien, ya. Ahora, esto ha sido, bueno, ustedes son abogadas, tienen mucha experiencia, ¿esto ha sido positivo para la justicia? ¿Ustedes perciben que hoy día las personas tienen más posibilidades de justicia, más rápida, más efectiva, o todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido? O sea, creo yo que jurídicamente es más expedito, es más transparente, es más eficaz. Que otra cosa es la percepción que tiene la ciudadanía. Creo que ahí la ciudadanía no tiene esa misma percepción y de ahí las bajas que tenemos de puntuación en las encuestas del Poder Judicial con esto de la puerta giratoria, etcétera. Pero jurídicamente, penalmente, efectivamente es así. Lo que pasa es que la reforma procesal penal está pensada en dar garantías a los imputados, ¿ya? A que el Estado no transgreda las garantías de los imputados. Pero lo que percibe la ciudadanía es desde el punto de vista de la víctima. Y efectivamente la víctima desde ahí, si bien está asegurada sus derechos a través también del Ministerio Público, la verdad es que ella como tal no figura dentro de las garantías y por lo tanto la percepción que tiene la ciudadanía es que la reforma es peor de lo que había, ¿ya? Antiguamente se tomaba detenido una persona y seguía en prisión preventiva por regla general hasta que se dictara sentencia y hasta que cumpliera la condena, que era lo ordinario, digamos. Hoy en día es al revés y la gente tiene asegurada su garantía, la garantía de libertad en definitiva, ¿ya? Hasta que se demuestre que es culpable. O sea, en ese sentido la justicia es más bien garantista. Es que lo que pasa es que todos los sistemas internacionales propenden a eso porque Chile no es una isla dentro de un sistema también internacional de derecho. Nosotros, o sea, el país ha escrito hace varios años al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención de Derechos Humanos. Por lo tanto, todo eso obliga al Estado chileno a generar procedimientos, en este caso penales, que respeten los derechos fundamentales de todo individuo. Y el derecho fundamental que más se debe respetar en materia penal es precisamente el derecho a reconocer la inocencia de las personas mientras no se pruebe lo contrario. Yo entiendo que esa situación no es muy bien comprendida por la gente, porque la verdad es que el público, la ciudadanía, cree que las personas están condenadas desde que salió el titular en el diario, porque finalmente es el periodismo el que termina imputando si fue o no fue. Además que pareciera que la ciudadanía quiere que todos los delitos se condenen con prisión. Y el sistema que está hoy día creado tiene a la prisión y al presidio como última ratio, se llama, como última posibilidad en el caso de no ser admisible otras formas alternativas de cumplimiento de condena. Por eso este procedimiento no solamente aspira a llegar a una condena a cumplir en prisión, sino que también en el camino a lograr acuerdos que satisfagan a la víctima o que satisfagan el interés del Ministerio Público y sin que eso constituya que la persona cumpla en prisión. La otra percepción que existe ciudadana, digamos, y yo comparto en cierto sentido, es que las personas que tienen más recursos económicos contratan grandes bufetes de abogados y tienen muchas más posibilidades de tener penas más reducidas respecto a las personas más pobres que no tienen acceso a buenos abogados. ¿Eso es así o no es así? Yo no tengo esa percepción. Yo tampoco tengo esa percepción, más aún ahora. Esa percepción incluso puede ser también por el desconocimiento que hay hoy día de cómo funciona el procedimiento penal. Porque antiguamente, bajo el procedimiento antiguo, escrito,
las defensas de los imputados eran realizadas por las corporaciones de asistencia judicial, la defensa de los imputados sin recursos económicos. Estudiantes, claro, general, ¿no? Y eso significaba una defensa que no era efectivamente de la calidad necesaria, porque eran estudiantes los que defendían. En cambio, hoy día, al generar un sistema de defensoría penal pública o licitada, se le otorga a las personas pobres o ricas sin discriminación de su condición económica, una defensa profesional y que ha sido bastante buena en la práctica. Por lo tanto, la igualdad que tiene el defensor en sus capacidades profesionales frente al Ministerio Público no ha generado diferencias. Lo que me parece que es conveniente. O sea, hoy día todos tienen derecho a una defensa letrada, pero que además sea una defensa profesional. ¿Y eso en la práctica ustedes piensan que se da? Bueno, yo siento, al menos la experiencia que tuve con los comuneros mapuche, que estaba muy agradecido, digamos, del Ministerio Público, porque hicieron una muy buena defensa, estaban muy preocupados de ello, la Defensoría estaba muy preocupado de ello, esa es la percepción. Pero en otro tipo de situaciones siento que todavía las personas piensan que la justicia depende de los recursos económicos que tengan. ¿Ustedes piensan que eso es cada vez menos y no es así? Yo creo que no. Los defensores hoy en día, justamente por la especialización que han tomado en las defensas penales, se manejan perfectamente dentro de lo que es la ley propiamente y dentro de lo que es la doctrina del derecho penal, ya lo que antes no sucedía. Pero además yo creo que quizás la defensa particular ya se puede notar en algún tipo de diferencia solamente en estos donde hay salidas alternativas, ¿ya? O sea, en los otros tipos de procedimientos ya que son por regla general con condena, con cárcel, digamos que se pena con cárcel, hay bastante igualdad, y los otros procedimientos que se ven han sido que manejo en estado de ebriedad, que efectivamente son penas que el delito tiene aparejado una pena que puede llevar a una salida alternativa. En el procedimiento laboral, que también es reformado, también se implementó una defensoría laboral que también es profesional y es bastante competente. Y en materia de familia, si bien todavía no está creado una defensoría de familia o una defensoría del menor, todos los tribunales se han organizado junto con las corporaciones de asistencia judicial para tener a disposición del público sin recursos económicos para contratar abogados particulares, un sistema de abogados de familia instalados incluso en los tribunales de familia a fin de otorgar defensa no solamente gratuita, sino que además de calidad. Entonces, este sistema, al revés, quizás esta percepción que tiene la ciudadanía de que solamente con dinero se obtiene, yo podría explicarla en los sistemas antiguos, pero la verdad que hoy día cada sistema reformado ha traído aparejado un sistema también de defensa gratuita y profesional para quien no tiene recursos. Una pregunta, ¿cómo se llega a ser jueza? Por ejemplo, una persona jura como abogado, bueno, en Chile el título de abogado, de abogada lo da el tribunal, la Corte Suprema. ¿Cómo llega una persona a ser jueza? ¿Hay concursos? Luego de titularse hay que postular a la Academia Judicial, ¿ya? Y pasar por el periodo de formación de la Academia Judicial una vez que uno queda, y luego empezar a postular a los distintos cargos que salgan en el país. ¿Y cuáles son los cargos que hay? Bueno, la carrera judicial como tal, como carrera, está concebida, ya no siempre es así, pero por regla general, es que sea uno secretario de comuna, juez de comuna, secretario de capital de provincia, juez de capital de provincia. Juez de comuna significa el juzgado... Que son, por ejemplo, Santa Juana, Tomé, juzgados de comuna. Y luego llegan los secretarios y jueces de asiento de corte, que es donde hay una corte, como en este caso aquí la Corte de Apelaciones de Concepción, y los jueces que estamos aquí en Concepción. ¿Y hay interés? Y después sería ministro. ¿Y hay interés en los alumnos de derecho de ser jueces? Porque yo tengo la impresión que es una vocación hay bastante interés, tremendamente exigente. Hay bastante en la Academia Judicial. La Academia Judicial genera aproximadamente 2 cursos al año, a veces 3, 2 cursos al año que tienen una capacidad para 20 alumnos y por lo general se presentan hasta 200
postulantes a esos 20 cupos que hay anualmente en la Academia Judicial. Ya. La academia es una sola en todo Chile. La academia es una sola en todo Chile. La academia es un sistema que no tiene más de 20 años acá en nuestro país, que se creó precisamente para hacer que la carrera judicial fuera también una carrera profesional y especializada en lo que es la judicatura. ¿Ya? Siguiendo con eso el ejemplo de otros países que también tienen sus escuelas judiciales. O sea, no solamente hacía falta tener el título de abogado, sino que también una especialización en lo que es el ejercicio de la judicatura. Perfecto. Entonces, la Academia Judicial, la verdad que en los últimos años ha sido bastante de interés de los alumnos, de los abogados, en ingresar a ella para luego tener acceso a la carrera judicial. O sea, ese es un requisito indispensable hoy día. Es un requisito para entrar al... Antiguamente, de abogado a la carrera. Ya. Sí. Antiguamente de abogado a la carrera. ¿Y los fiscales también tienen una institución donde...? Los fiscales no tienen una institución de formación. O sea, postulan inmediatamente y si quedan son fiscales. Así es. Ya. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Hay que quedar más o menos para la Academia Judicial tiene un proceso de selección que está regulado por reglamento. Me imagino. Y que más o menos en términos simples significa que primero se dan unos exámenes escritos, bastante específicos por materia, y de ese primer examen escrito salen las primeras 50, 60 personas que lo aprueban, que pasan a exámenes de casos, luego a exámenes psicológicos, de grupo e individuales, y luego a entrevistas individuales con cada uno de los directores de la academia. Es un proceso de selección bastante riguroso que parte con una prueba escrita. Ahora, ellos, evidentemente, quien entra y sale de la academia tiene que estar dispuesto a ir a cualquier parte de Chile, supongo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que puede, el entrar a la academia, el salir egresado de la academia no garantiza un cargo en el Poder Judicial. Lo que garantiza la posibilidad de postular. Solamente la posibilidad de postular, así Interesante. Yo estoy seguro que mucha gente no sabía. Y para usted ha sido una buena experiencia. Bueno, como da la impresión que el mundo de la judicatura es más bien masculino, digamos. ¿Ustedes cómo viven su experiencia de mujer al interior del...? No es tan así, porque ¿no? de hecho son jueces en el país alrededor de 1.800 y tantos. ¿1.800 y tantos jueces? Sí, dentro de eso somos 1.300 y tantos mujeres. Ah. Así que en teoría somos más mujeres que hombres, digamos, en el escalafón primario a lo menos. ¿Y en la Corte Suprema? ¿Cómo está la cosa? Eso no se refleja. No, no. Eso no se de refleja. las Cortes a la Suprema ya no ni siquiera en el escalafón, en los dos escalafones superiores no se refleja la cantidad de mujeres que hay en el total del Poder Judicial. Pero eso va cambiando, supongo. Ha ido lentamente cambiando, encuentro yo, porque la verdad que el Poder Judicial hace muchos años que tiene una gran participación de mujeres. En algún momento se pensó que a la mujer abogada le convenía trabajar en un sistema donde habían horarios establecidos, había posibilidad de salir con licencia cuando uno tuviera bebé. Entonces, en ese sentido, siempre fue atractivo el Poder Judicial para el trabajo de la mujer. Y eso ha sido desde hace muchos años. Sin embargo, este número de mujeres que tienen los escalafones inferiores no se ha reflejado en los escalafones superiores. Perfecto. Realmente muy interesante para todas las personas que están escuchando, viendo estas dos juezas, una que está en el juzgado civil. La otra pregunta que yo quisiera hacerles es la siguiente. ¿Cómo viven ustedes el hecho de ser esposa, madre, etcétera, con el tema de administrar justicia? Porque a veces hay que separar los sentimientos, lo que pasa en situaciones complejas, bueno, por ejemplo, el caso de Jorge Matute. ¿Cómo se vive esa experiencia? Porque uno no puede separarse de lo que es, de sus experiencias personales, etcétera. Ese tema tal vez lo podríamos conversar en la segunda parte de nuestro programa.
Bueno, estábamos entrando en el mundo de los afectos y el trabajo profesional, porque la verdad que ustedes trabajan con experiencias duras, complejas, difíciles, personas que van a clamar justicia. De hecho, los griegos decían que habían 3 profesiones en la sociedad: el sacerdote, que llevaba al hombre a Dios; el juez, que administraba justicia, un derecho humano fundamental; y el médico, que sanaba. Yo agregaría un cuarto, que son los profesores, que nos enseñan a buscar la verdad. ¿Cómo viven ustedes los dramas que llegan a la justicia? En general llegan dramas, en todo sentido. ¿Cómo lo viven después cuando llegan a sus casas, se desconectan totalmente, cuando tienen que decirle a alguien que va a estar en prisión, etcétera, sin libertad? ¿Cómo lo viven ustedes como mujeres, digamos, como esposa, como madre, como hijas? ¿O hacen una distinción absoluta? Bueno, yo por lo menos, yo trabajo en materia civil y siempre me ha gustado solamente lo civil, justamente por eso, por la recarga, creo yo, emocional que tiene la materia penal, la materia laboral y la materia de familia, ¿ya? Son materias que en términos generales nunca me han gustado, y porque creo que al menos en lo que yo trabajo, que es como más el patrimonio de la gente, ¿ya? Me permite ser más objetiva en aquellas decisiones que yo tome, ¿ya? No tienen esas decisiones que tome una recarga emocional, sino que yo veo hechos y derechos, y eso para mí, por lo menos como persona, me es más objetivo. ¿Y cómo lo vivo? Bueno, vivo con los expedientes en la casa, en el trabajo y en la casa. Los fines de semana igual es todo siempre lo mismo, y mis hijas, yo estoy divorciada, así que en realidad ya no tengo esa parte con la que lidiar, pero con mis hijas ya están acostumbradas a saber que la mamá trabaja, que está haciendo sentencia. Y para descargarnos tenemos un grupo de amigos que nos juntamos todas las semanas para un grupo de colegas. ¿Cuáles son los casos más usuales en materia civil? Las demandas contra el fisco, las indemnizatorias contra el fisco. Por regla general, las negligencias médicas, hoy en día que está de moda todo lo que es la ley Zamudio, la ley antidiscriminación. Eso en términos generales, pero lo que más tengo en cantidad de causas son las demandas ejecutivas, ¿ya? Sobre todo de los bancos, las deudas y los juicios de arrendamiento. ¿Ya? Eso es lo que más hay de cantidad, pero las más emblemáticas y que en realidad tienen que ver con una cuestión jurídica importante son estas otras que le mencioné. Perfecto. Yo creo que uno no puede disociarse de sus creencias, de sus emociones, de su propia ética, o incluso de la identificación que uno hace de sus propias experiencias con los casos que a veces llegan. Uno no vive aislado, uno no es una burbuja. La gracia del sistema, creo yo, se encuentra en la posibilidad de que uno reconozca cuándo es su percepción personal, su emocionalidad o su propio valor el que está involucrado, para poder reconocerlo y eliminarlo y dejarlo a un lado, y de esa manera poder entrar en la resolución de un conflicto de manera objetiva y con aplicación de la ley. Es cierto que uno, por ejemplo, no deja de emocionarse, especialmente en los delitos que afectan a los menores, ¿ah? No deja de sentir una emoción o un sentimiento que va por sobre la objetividad de la ley que uno debe aplicar. Pero la gracia del ejercicio de este cargo está precisamente en poder reconocerlo y en poder apartarlo de la decisión como determinante en la decisión. ¿Y cómo usted por ejemplo, bueno, ahora es público, digamos, que está muy dedicada al dramático caso de Jorge Matute, donde tiene muchas presiones mediáticas, la gente está muy encima suyo para saber qué es lo que está pasando? También la propia familia, que pide algo tan básico como saber qué pasó con su hijo, etcétera. ¿Cómo lo vive usted eso? Mira, hoy día la presión más grande que siento es la que me he impuesto yo misma frente a una situación que evidentemente no puede ocurrir. No puede ser que en 15 años un delito no tenga respuesta, ¿ah?
que no se haya podido otorgarle ni siquiera la verdad a esa madre de la forma o las condiciones en las que murió su hijo. En ese sentido, efectivamente, la presión más grande es la que me he impuesto yo misma en obtener por cualquier medio y sin importar el trabajo que pueda realizar diariamente, la respuesta que la familia y que toda la comunidad yo creo que espera. Ahora, respecto a este caso. Tengo la impresión que habrá muchos casos que no se han resuelto. En este hubo mucha perseverancia de parte de muchas personas y es legítimo preguntarse qué fue lo que pasó que se lleva 15 años en un caso como este. Negligencia, impericia, mala voluntad. Yo me lo he tratado de explicar en primer término, porque hubo un primer periodo de 4 años en que ni siquiera hubo un cuerpo. Jorge Matute finalmente era una persona desaparecida, se generaron muchas líneas investigativas, porque yo creo que hubo aquí un descontrol colectivo de la ciudadanía que frente a cualquier rumor era llevado como un hecho cierto, incluso llevado al procedimiento como un hecho cierto, y por las policías todo fue investigado sin hacer ninguna exclusión ni análisis de lo que fuere necesario, pertinente para la investigación o lo que no, porque no teníamos un cuerpo, finalmente no sabíamos lo que había pasado. Luego se produce en una segunda etapa la aparición del cuerpo de Jorge, y ahí vuelve a producirse una segunda complicación, porque si bien aparece el cuerpo, no se logra determinar la causa de muerte, causa que quedó como indeterminada en los siguientes 10 años, lo que también impidió poder coordinar o determinar quiénes podían provocar esa muerte. Ahora, en ese momento, cuando aparece el cuerpo, ya el procedimiento tenía 40 tomos, habían 50 líneas de investigación que se habían agotado, muchos rumores, claro, mucha gente que generó cuentos, ruido, claro, cuentos, porque realmente aquí hubo una cosa increíble, o sea, cualquiera llegó con un cuento y todos fueron investigados. Eso la verdad es que agotó muchos recursos y mucho tiempo, no haber llevado una línea concreta. Ahora yo entiendo que no podía ser llevada en esas dos condiciones a las que me he referido. Sí. Ahora, yo me pregunto, viendo ese caso y otros casos, ahora mismo estamos todos impactados con una madre que mata a su hijo, etcétera. Estamos viviendo una sociedad, en cierto sentido, enferma. Imagínense, bueno, ustedes me contaban jóvenes adolescentes que van a una discoteca que se supone que es un lugar de entretención, de comunicación entre los jóvenes y acontece algo así. Bueno, ustedes, digamos, lo interesante y lo conmovedor es que trabajan con lo más duro de la miseria humana, esa es la verdad. ¿Ustedes piensan que hay posibilidades de una sociedad más justa, más pacífica, o creen que el hombre toda la vida vamos a estar en ciertos sentidos condenados a que acontezcan estos hechos que generan tanto dolor? Bueno, estas son preguntas más bien filosóficas, pero creo que una jueza se debe cuestionar eso. Por ejemplo, yo siempre digo, frente a los problemas, me acuerdo de la primera página de la Biblia, ¿no? Un hombre y una mujer tan fascinados, terminan odiándose, un hermano mata a otro, o sea, pareciera ser que la historia se repite. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Conversan estos temas entre ustedes? Dicen de repente, oye, pero ¿hasta cuándo vamos a ver esto? Y se lo pregunto porque a mí me pasa. La verdad que a mí me pasa, uno dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo lo viven ustedes cuando hay litigio, familias que se suponen que eran muy unidas y terminan todas peleadas, un joven que sale feliz a una discoteca y después nunca más se encuentra? O sea, yo creo que como sociedad lo que sucede es que la gente no ha crecido. ¿En qué ha crecido la gente, creo yo?
en conocer más sus derechos, en pretender que se respeten sus derechos, pero no también en sus obligaciones, ¿ya? Entonces, no se ha equiparado en que la gente entienda que se tiene derechos y se tiene obligaciones, y eso significa, dentro de las obligaciones, obrar rectamente, cuidadosamente, ¿no es cierto?, en donde hayan ciertas cosas que no deben ser permitidas, ¿ya? Y debe de decirse así. Hoy en día estamos pasando en el país por una crisis de confianza en términos generales, desde la clase política hacia abajo, pero también desde la ciudadanía en general, sí. ¿Ya? O sea, en la medida que todos seamos capaces de exigirnos más, de ser más probos, de decir la verdad, no sé, cuestiones como tan básicas, la ciudadanía debería, como tal, la sociedad debería mejorar, y mientras eso no tengamos una autocrítica de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, es difícil. La sociedad, casi como el determinismo griego, vuelve a las mismas cosas porque no crecen, porque no maduran, sigue permaneciendo de la misma forma y como que se está anquilosada en aquello que ve una parte del vaso y no todo el vaso completo, digamos. Usted, hablando del caso de Jorge Matute, decía que hubo mucha línea investigativa porque hubo mucho cuento, usó esa palabra. ¿Cómo alguien puede llegar a contar un cuento frente a algo tan serio si no tiene un conocimiento cabal? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay maldad? Yo la verdad es que me lo he preguntado constantemente. Yo, como sabe la mayoría de la gente, yo no soy de acá de Concepción, así que yo no viví el ambiente que se generó en su momento cuando ocurre esta desaparición. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es una serie de rumores que empiezan a aparecer por la prensa, en primer lugar, que se empiezan a generar comentarios, que el comentario pasa de boca en boca hasta que llega a un receptor que cree que el comentario es cierto y parte corriendo a una serie de canales que se abrieron para que la gente hiciera denuncias anónimas. Esos canales eran, por ejemplo, estaba el padre Puentes, que recibía cualquier antecedente anónimo. La familia dio los correos o los teléfonos de sus abogados, la prensa, los diarios y las radios también recibían. Y mucha gente... Entonces se les abrió un abanico de posibilidades para que el que quisiera fuere a dar antecedentes. Y en ese sentido, le digo... ¿Y eso fue negativo? Yo creo que aquí tengo más de 100 personas que inventaron cuentos. Qué impresionante, realmente. Realmente a mí me impresiona y quizás sociológicamente después se puede estudiar ese fenómeno que generó la desaparición de Jorge Matute en esta ciudad y el sinnúmero de personas que algunos por protagonismo, otros porque creían que lo estaban haciendo bien, otros porque finalmente creyeron que el rumor que habían escuchado era cierto, pero todos llegaron al tribunal o a estos canales a dar su versión de los su opinión, hechos, etcétera. Y versiones que finalmente eran del rumor, de la imaginación. Que ahí también, acuérdate que 15 años atrás, también la especialización de las policías, también hoy en día creo yo que eso es importante. También las policías no tenían la experticia que hoy en día tienen como para, ellos hoy en día están mejor formados para poder determinar en los delitos, los hechos, para también yo creo que también es importante eso de que hoy en día el Ministerio Público tenga una línea de investigación. El juez de antes, con un montón de causas, no obstante la dedicación exclusiva, no tenía esta perspectiva, yo diría, de llevar una línea investigativa como hoy día se ha hecho en el proceso penal nuevo. Y eso creo que ha sido bastante importante, y eso marca una diferencia entre lo que hubo con Jorge Matute en su oportunidad y lo que hoy en día existe, que no es menor, creo yo. Y ustedes tienen una buena relación en general con las policías, o sea, hay un ambiente de trabajo en conjunto, por así decirlo. Es que nosotros como jueces hoy día ya no tenemos relación con las policías, porque ya la relación con las policías se generaba en la época de que los jueces investigaban y resolvían. Ahora Margarita sigue teniendo relación con las policías porque está a cargo de todo el sistema antiguo que está vigente. ¿Y cómo es el vínculo en general? Bueno, de colaboración. Problema. Sí,
comunicaciones por teléfono. Lo que pasa es que yo lo que tengo del sistema antiguo, las órdenes de detención que están pendientes, y tengo muy pocas causas que van en investigación propiamente, ¿ya? Pero no, buenas relaciones, van a ver las causas y uno puede tener podemos llegar conociendo los hechos, podemos conversarlo, lo que antes con tantas causas en realidad no se podía hoy en día. En general, un juez civil, por ejemplo, ¿cuántas causas tiene más o menos así de promedio? ¿Cuántas ingresan en mi juzgado al año? Como 11.000 y tantas. 11.000 y tantas. Sí, y de manejo, no sé, diario, si usted quiere, no sé, veo 300, 400 causas diarias. ¿Con cuánta gente trabaja usted? ¿Cuánta gente le ayuda? Ahora abogados. Ahora tengo 19 funcionarios. Secretaria, ¿y usted? No, porque en la Corte somos como una isla. No, la Corte funciona como un sistema, es un sistema de revisión de lo logrado en primera instancia. Ya. Por lo ¿Y cuántos tanto, llegan? no tengo un juicio. Ya. Lo que hace la Corte es todos los días ver un determinado número de causas, 4, 5 diarias, que todas se traducen en la revisión de lo tramitado y resuelto en primera instancia. ¿Y qué porcentaje de la gente apela a la Corte de Apelaciones, más o menos? Mire, hay que entender que toda la gente tiene derecho al último pataleo. No, yo sé, pero más o menos, ¿qué porcentaje más o menos apela? De mis causas yo creo que la apelan todos. Yo creo que en materia civil lo apelan todo. Sí, yo creo que en materia civil lo apelan todo. ¿Y a la Corte Suprema cuánto apelan de los que llegan ahí ustedes? no hay apelación. Ya. Ahí la Corte Suprema, por ejemplo, en materia civil tiene un recurso específico, que es la casación y solamente por infracción de ley y por vicios de forma. Entonces la competencia de la Corte Suprema es bastante restringida. En materia civil es un recurso con causal específica. Perfecto. En materia penal también un recurso con causal más específica aún. Y en materia de familia y laboral lo mismo. Por lo tanto, la competencia de la Corte se reduce bastante precisamente por el recurso que la ley admite para cada procedimiento. Se supone que los procedimientos tienen que terminar en Cortes de Apelaciones, no en Corte Suprema. ¿Cuántos ministros hay en la Corte de Apelaciones en Concepción? 19. 19. ¿Y abarca qué zona? Tenemos la provincia de Concepción, Arauco y Biobío. Biobío, ya, ok. ¿Y la de Ñuble? La Corte de Chillán. De Chillán, perfecto. O sea, en Chillán también hay una Corte de Apelaciones. Así es, pero con 4 integrantes y una sola sala. ¿Y ustedes cuántas salas tienen? 6. Ya. ¿Y la otra Corte de Apelaciones dónde está? ¿En el sur? Hay 17 Cortes de Apelación en el país. Ok. Que por lo general equivalentes a las capitales que hay de cada región. Perfecto. Con distintos números de integrantes de acuerdo a la cantidad al tamaño de la jurisdicción. ¿Y usted le recomendarían a sus hijos, a sus hijas ser abogados, hacer esta carrera judicial? Sí, yo a las vías ¿Sí? sí, pero no quieren. Porque dice que yo la verdad que no se lo recomendé. ¿En serio? No se lo recomendé porque la verdad es que, no sé, encuentro que hoy día el número de abogados que está egresando anualmente es demasiado gigantesco para este país. Por lo tanto, más adelante no va a haber trabajo para tantos abogados. Y usted se lo recomendó, pero le dijeron que no. Que no. No, pero a mí me gusta lo que hago, estoy contenta con lo que hago. Eso quería preguntarle, si ustedes tuviesen que empezar nuevamente, ¿habrían hecho lo mismo? Bueno, a mí siempre me gustó la carrera judicial. Yo entré a estudiar Derecho precisamente porque quería ser juez, e incluso cuando estaba estudiando, como en tercer año, ya entré a trabajar a un tribunal como funcionaria, porque precisamente quería conocer desde dentro de qué se trataba esto, y lo hice mientras estudiaba. Así que toda mi vida he estado dedicada exclusivamente al Poder Judicial. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido una conversación muy grata, muy profunda. Empezamos a hablar de lo que significa ser juez y terminamos con preguntas filosóficas importantes, y le agradecemos mucho que estén aquí en medio de nosotros, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción.
presentaron Diálogo.